Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad, porque las manos salesianas son manos muy confiables, muy seguras, son manos de Dios. Entonces, ese trabajo que se hace allí es un trabajo muy importante, porque es con jóvenes que están en alto riesgo de ser absorbidos por la delincuencia, el delito, y formar esos jóvenes y hacerlos buenos ciudadanos para el país es una tarea, bueno, como yo he dicho, homérica, es una tarea grande, terrible, porque que hay que luchar con el tiempo y luchar con esas circunstancias que se dan en jóvenes tal vez que llegan con muchas deformaciones y enderezar a esta gente. Eso es un trabajo fuerte, de verdad. Pero es gente de Dios, es gente que tiene ya esa experiencia en la formación. Son lo que yo considero verdaderos polinizadores, de gente que fertiliza y entonces crea ciudadanos ejemplares. Eso es un trabajo muy, muy importante. Apoyo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy nos llega una nota del Banco Central. Y el Banco Central está dirigido hace muchos años por el licenciado Héctor Valdés Albizu. Héctor Valdés Albizu recibió la visita del cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana. Y mucha gente pensará, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Banco Central con los diplomáticos y esas cosas? Pero yo creo que Valdés, que es un hombre que no hace ruido, como hemos dicho otras veces, que ha manejado con tanto tiempo, y un funcionario tan completo
porque es una personalidad ya formada en ese banco, sin hacer ruido, sin hacer alardes de conocimiento ni nada de eso, simple y llanamente se ha hecho ese trabajo ahí en el Banco Central por la economía nacional. Y el resultado ha sido excelente. Valdés ha tenido cultiva esas excelentes relaciones con todos los sectores importantes para la economía y la sociedad misma. Porque así como esos organismos internacionales, sus relaciones bancarias con esos organismos internacionales, tanto regionales como globales, en este caso el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los centroamericanos, siempre está activo. Y en esas interrelaciones que buscan armonizar y, qué sé yo, y enseñar también, y aprender de todo ese intercambio de informaciones y de alta tecnología de la banca y de la economía en sentido general. Entonces, el licenciado Valdés Alviso recibió en la gobernación al cuerpo diplomático acreditado en el país. Y esa es una reunión, como hemos dicho, muy fructífera, porque es con todos los representantes de los países, tanto europeos como países de la zona de aquí, de América Latina, la mayoría, pero hay gente también de Asia que son diplomáticos acreditados en la República Dominicana. El gobernador del Banco Central recibió la visita de embajadores acreditados en el país, quienes por iniciativa del señor Frank Rainieri, decano interino del cuerpo diplomático y embajador extraordinario y plenipotenciario de la Soberana Orden de Malta en la República Dominicana, conocieron del mismo gobernador los datos del desempeño de la economía dominicana y sus perspectivas para 2023. Valdés informó que la República Dominicana alcanzó en el 2022 un crecimiento de 4.9%, uno de los más altos de América Latina, impulsado por la fortaleza de la demanda interna y de los sectores turismo, financiero y zonas francas, así como de elevados flujos de inversión extranjera directa. Indicó que en efecto la actividad de mayor contribución al crecimiento del año 2022 fue hoteles, bares y restaurantes, al registrar una expansión interanual de 24.0%. El dinamismo del turismo estuvo impulsado fundamentalmente por la llegada de 8.5 millones de visitantes no residentes durante el año 2022. 7.2 millones turistas arribó por vía aérea y de 1.3 millones por cruceros, generando a la economía más de 8.400 millones de dólares durante el año. Las remesas, 10.000 millones, y por inversión extranjera que superó los 4.000 millones de dólares durante el año 2022. Así que esos son datos muy halagüeños para que los representantes de países amigos de la República Dominicana puedan transmitir esas informaciones. Rainieri estuvo acompañado de los embajadores de Alemania, Su Excelencia Mike Friedrichsen. Esos alemanes sí son unos nombres raros. De Argentina, Nora Elizabeth Capello. De Canadá, Christine Laverger. De Chile, Axel Cabrera Martínez. De Costa Rica, Edwin Arias Chinchilla.
De Cuba, Milagros Karina Soto Agüero. Y de El Salvador, Dania Elena Tolentino Membreño. Los embajadores de España, Antonio Pérez Hernández, de Guatemala, de Israel, Daniel Virán Bayor, de Panamá, Pablo Javier Pérez. Bueno, ahí hay una cantidad enorme de todos esos embajadores, Uruguay, Qatar, oiga, Yasser Abdullah, de Suiza, Rita Hanmerli Wexle, de Uruguay, Cristina Carrión, y el coordinador residente de las Naciones Unidas, PNUD, señor Mauricio Ramírez. Esos distinguidos caballeros y damas del cuerpo diplomático de la República fueron a recibir de Valdés esas explicaciones, intercambiar impresiones, y yo estoy seguro, muy seguro, que esos embajadores se llevan una magnífica opinión de Valdés, como técnico y como gobernador ahí, como funcionario público que es Valdés, porque Valdés, repito, ha demostrado que es un hombre conciliador, que genera armonía, es una personalidad que no busca protagonismo, no anda haciendo alarde, no hace ruido, no crea ruido innecesarios. Nunca haya pasado un escándalo en el Banco Central, ni nada. Uno tiene que ser honesto con eso. Y yo trato de siempre de manifestar ese tipo de opiniones, porque uno, al César lo que es del César, como hay gente que aquí se ha ganado un respeto, y yo creo que Valdés es de esos funcionarios que se ha ganado el respeto de todos los sectores de este país. Usted puede tener una opinión negativa, o puede no sentirse a gusto, quizá con alguna información que brinde Valdés. A Valdés le hacen críticas severas, muchos economistas y gente que está en la política, etc. Pero no lo asume como enemigo. Es una persona que tiene ese carácter. Y así ese carácter apacible de Valdés le ha ayudado mucho para tener ese comportamiento que verdaderamente es ejemplar. Yo siempre saludo esa actitud de Valdés porque es un técnico completo. Y esa institución, que no es una institución pequeña de este país, repito, con un país donde las instituciones públicas siempre están cargadas de muchísimos escándalos y muchísimas querellas y muchísimos problemas, como siempre, y subrayo como siempre, el Banco Central ha estado libre de todas esas advertencias. Esa es la pura verdad. Saludamos ese comportamiento de Valdés que le distingue. Esa es la verdad, siempre, y más en estos tiempos, que son tiempos de, ¿cómo se dice?, de hablar un lenguaje especial, como está esto ahora, después de esta pandemia que trajo ya hasta nuevos, como dicen, nuevos socios, nuevas alianzas, nuevos comportamientos, porque ese virus dejó muchas secuelas y cambios en el comportamiento de la gente. No hay duda de ello. Y en las relaciones comerciales y empresariales y todo eso. Esa es la pura verdad. Bueno, la Junta Central Electoral sigue el rifirrafe, como dicen en España, sigue el pulseo. Y la Junta está callada, después de emitir una resolución que no ha caído bien en la mayoría de todos los partidos, con excepción del partido de gobierno, que a quien señalan los demás, que es a quien se beneficia de esas medidas tan inoportunas o tan drásticas que ha tomado la Junta Central Electoral, de resolutar no solo el porcentaje por sector de elección, sino el tiempo
para hacer esas alianzas, porque eso es el día 2 de junio que tienen que actuar. Entonces, ¿qué necesidad hay de precipitar tanto las cosas y de apurar tanto las cosas con partidos, con tantos partidos, que la propia Junta es la culpable de que aquí tengamos 35, 36 o 40 partidos políticos? ¿Quién es que los aprueba? Porque si fueran 3 o 4 o 5 los partidos políticos que terciaran aquí, usted me dice, bueno, pero no habría tantas dificultades, incluso hasta la misma Junta para preparar sus boletas. Pero, ¿quién aprueba todo eso? La Junta Central Electoral, que en forma alegre aprueba un chismo partido ahí que apenas son los que llevan los papeles. Esos son los militantes de ese partido, los que llevan los papeles, como se dice. Pero ¿quién es que aprueba los partidos políticos? La Junta Central Electoral. Quien cree ese molote, como dice, y todas esas incomodidades es la propia Junta Central Electoral. Pero bien, juristas muy importantes le han señalado el error. Porque yo estuve viendo hoy aquí en el periódico sobre el artículo 58 de los porcentajes para reservas. Y algunos abogados dicen, ¿por qué la Junta no se somete a la literalidad de ese artículo, de la ley? Que el artículo dice, el artículo 58, discúlpenme, que se me cayeron los ojos. Dice el artículo 58, en el marco de lo establecido en la Constitución y la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de todo partido, agrupación o movimiento político, con la aprobación de sus integrantes, tiene el derecho de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por acuerdos, alianzas o fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos, un máximo de candidaturas a cargos de, a cargos de elección popular equivalente al 20% del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidos por la Constitución y las leyes. Dice en la ley este periódico que se llama El Periódico Hoy en su sección El País. La literalidad de la ley o de este artículo 58 es que es el 20% de las candidaturas a cargo de elección popular equivalente al 20% del total de las nominaciones. ¿Y por qué hay que someter eso a interpretaciones? Porque entonces el mismo artículo cita cada uno de los tramos, o qué sé yo, o los cargos. Entonces la Junta interpreta que se refiere a los cargos independientes, senadores, diputados, como dice ahí. Pero es que habla también, dice de todas las nominaciones. Y entonces, ¿por qué la Junta toma el final, y no toma el primero? Es decir, si usted sabe que va a crear un bendito problema y va a vestir de polémica las elecciones nacionales sin necesidad, simple y llanamente por una tosudez de una dirección de la Junta, o por querer mantener una coherencia que no tiene que ser, dicen los juristas, necesariamente no es vinculante la sentencia del Tribunal Superior Electoral, donde el señor presidente era el presidente de ese tribunal. Es un fallo precisamente sobre la materia. Pero si usted cometió un error allá y lo puede corregir aquí, ¿cuál es el problema? Entonces, si usted invita a los 36 partidos políticos, miren, vengan acá. Miren, este artículo 58, vamos a leerlo 58 veces aquí. Y ustedes, entre todos, me van a ayudar
a ver cuál es el problema. Porque nosotros tenemos una interpretación y yo no quiero malinterpretar, o nosotros en el Pleno no queremos malinterpretar este artículo 58. Y yo quisiera que todos los partidos den su opinión. Mire, Juárez, venga, explíquenos a Juárez, que sabe de derecho y ha ido con claridad meridiana siempre a esa Junta Central Electoral a poner las cosas como se tienen que poner. Mire, Juárez, ¿cuál es la interpretación que usted le da al artículo 58? Entonces, dice así: acuerdo, alianza o fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos, un máximo de candidaturas a cargo de elección popular equivalente al 20% del total de las nominaciones para los puestos. Porque que diga para los puestos es más, es como una referencia que abunda. Porque si es el total de las nominaciones, ¿qué es lo que está diciendo? El total de todas las nominaciones. Pero eso es una cosa que yo creo que no hay que ponerle tanto seso o devanarse los sesos para buscar una explicación de eso. Total de las nominaciones, dice ahí. Popular, equivalente al 20% del total de las nominaciones para los puestos de senadores. Bueno, eso abunda. Pero dicen los abogados que lo que abunda no daña. Entonces, como cita el artículo 58, cita senadores, diputados, alcaldes, regidores, yo creo que es más como una especie de mención. Pero eso se sobreentiende. Entonces, ¿qué necesidad hay de crear o de vestir de polémica a estas elecciones sin celebrarse? Todavía falta un año para celebrar las elecciones. Y miren el problema que se ha generado. Que hay una rebeldía y todavía la Junta no habla. Es probable que esté esperando más informaciones o más querellas contra esa decisión. Y el partido en el poder, el PRM, que parece que le conviene, pero hay dirigentes del PRM que se han manifestado y dicen que no están de acuerdo con esa decisión de la Junta. Pero el PRM no cambió una ley aquí para complacer al presidente de la República. ¿Y por qué entonces no arreglamos el bendito artículo 58? Pónganse de acuerdo en el Congreso y arreglen eso. Porque yo no había visto país más donde los abogados son más brutos en este país. Que yo no sé, los abogados de este país o los legisladores no saben hacer leyes. Aquí yo he dicho muchas veces que las leyes no las dejen a los agrónomos para hacerlas nosotros los agrónomos, que yo creo que podemos interpretar mejor la ley que los abogados. O es que son todos tramposos, que hacen a las cosas a redes para que mañana tengamos estos enredos. Pero ¿y cómo es que se trabaja en este país? ¿Cómo es posible que no se pueda interpretar ese artículo 58? Que yo soy agrónomo y lo leo inmediatamente y sé qué es lo que quiere decir. Y entonces, vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero.
Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el lunes fue el Día del Agricultor. La Superintendencia de Banco dio una información sobre el dinero que se utiliza en el crédito para el sector agropecuario. A mí me ha llamado la atención. Yo sé que, como decía anteriormente, estos son tiempos de explicar errores y corregirlos. Y de casi hasta un nuevo lenguaje se está hablando después de todos estos problemas de la pandemia y todos estos problemas de la economía y la inflación y la referencia, el lenguaje. Hasta el lenguaje de señas yo creo que ha tenido que implementarse con más regularidad. Pero bien, el mundo ha cambiado y hay un nuevo lenguaje, nuevas alianzas, nuevos socios, hemos dicho nosotros, y todas estas operaciones de banco y cosas. Ha habido que tomar muchas medidas y implementar ideas y ponerla en práctica y funcionan. Pero bien, yo lo que quiero destacar es lo siguiente. De ese dinero de 105 mil millones de pesos, que no es poca suma, pero el agro necesita más de eso, porque estamos hablando de tiempo donde se necesita mucho dinero. Entonces, el Banco Agrícola aporta unos 36 mil millones más o menos, un 34 y pico % de ese crédito, 36 mil y algo. Y el resto, supuestamente lo aporta el sector privado, la banca privada. Pero yo sé que la banca privada huye mucho al préstamo agropecuario. Y uno sabe que hay muchas debilidades por un sector que está muy expuesto a ciclones, a cuestiones climáticas, plagas, sequías. Miren todas las cosas que están pasando. E incluso a las caídas de precios en los mercados. Y entonces todo eso afecta a lo que puede ser el buen crédito o la confianza que la banca pueda tener en el sector agropecuario. Pero ese 56%, ¿a quién me gustaría saber? Porque yo no lo sé, voy a tener que tratar de conseguir esa información. Pero ese 56%, ¿a quién se le presta? Porque los bancos, repito, no les gusta prestarle a los productores. El Banco de Reserva lo hace porque es un banco oficial y el banco ha sido muy solidario con eso, y yo he hablado incluso de cómo el banco mete 10 mil millones de pesos en la pignoración, por ejemplo, del arroz o de los frijoles, pero principalmente del arroz. La pignoración del arroz, el Banco de Reserva es el banco líder, que aporta mucho dinero ahí. Y además presta a ganaderos y a productores, le presta el Banco de Reserva. Tiene confianza en su gente y tiene una clientela ya madura y vieja. Porque aquí hay cultivos que son muy seguros. Entonces, yo lo que quiero saber si ese 56%, la mayoría de ese crédito, ¿a dónde va? Porque yo sospecho que va a la agroindustria. Es decir, la industria azucarera, por ejemplo, ¿cuánto consume de ese 56%? Mucho dinero. Porque uno sabe que los ingenios azucareros deben trabajar con préstamos también o con crédito. Pero además la agroindustria es grande en el país, utiliza mucho crédito y es más segura que la agricultura o la ganadería misma, porque la agroindustria es más segura, tiene más cosas que perder por lo menos.
o que hipotecar o dar garantía al préstamo que va a tomar, o los mismos socios de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, sería interesante porque se puede interpretar que ese 56% lo utiliza la banca privada para apoyar las labores agropecuarias, pero probablemente sean las labores agroindustriales, que aunque no dejan de ser importantes para el desarrollo de la agropecuaria, pero nosotros sabemos que aquí hay muchas industrias que prácticamente son agroempresas, pero tienen productos importados muy altos, materias primas importadas también muy altas para fines de procesar, porque aquí sabemos lo que es el régimen de internación provisional, yo diría, que son las zonas francas. Hay muchas agroempresas de estas dominicanas que son zonas francas, operan como zona franca en ese proceso de internación temporal de muchas materias primas que utilizan para elaborar productos que luego exportan. Qué sé yo, en todo este marasmo, porque yo pienso que el sector agropecuario necesita más crédito, porque no es verdad que el Banco Agrícola y el Banco de Reserva, entre ellos dos solos, no pueden hacerle frente a la demanda de crédito que tiene el país en ese sector agropecuario tan útil, tan necesario, porque yo creo y sigo creyendo que ese es uno de los grandes problemas que afectan al agro nacional. Es el crédito. Y el crédito con una buena asistencia técnica, porque esa es otra también. La banca también quizás hasta objeta también eso, la falta de asistencia técnica, porque la asistencia técnica, el préstamo, lo hemos dicho nosotros, sin asistencia técnica es un riesgo, el crédito agropecuario. Es decir, si es un riesgo por los factores que yo citaba, de clima y esas cosas, o plagas, imagínense también la falta de técnicos adecuados que le den seguimiento a la producción agropecuaria. Entonces, esas son debilidades que tiene el sector, indiscutiblemente. Y entonces estamos con muchos problemas, porque esa es la pura verdad. Planes, y uno sabe que todos estos planes, si no hay una cartera con la suficiente calidad técnica, como hemos dicho nosotros, porque es que Agricultura está en una situación, ese ministerio, cancelan técnicos, la falta de capacitación, muchos técnicos viejos que han tenido que salir ya del ministerio, que están pensionados, gente de buena formación, pero que ha tenido que salir. ¿Qué queda allí? Queda muy poco. Las escuelas sacan pocos graduados porque se ha perdido el interés por estudiar la carrera, porque son profesionales ninguneados, mal pagados, casi solo el Estado los emplea, entonces le pagan unos salarios misérrimos y al mismo tiempo entonces también los humillan, los cancelan y qué sé yo. Entonces se inventan una serie de programas los gobiernos que lo que andan es haciendo paliativos. Y este gobierno debió, desde el inicio, que sabemos que fue un inicio muy difícil, porque uno sabe lo que fue el 2020, terminar ese año en medio de la pandemia y que el gobierno tenía que ponerle interés a la parte de la salud, básicamente, las vacunas. Entonces, el 2020 fue prácticamente siempre el año de la toma de posesión, 4 meses. Entonces el 2021 fue un año todavía con muchas dificultades por los problemas de la adquisición de las vacunas, poner las vacunas, etcétera, etcétera. Todo eso uno sabe que absorbió mucho al gobierno. Entonces el gobierno le dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo a la parte de la salud, y hay que reconocer eso porque hay que ser justo también. Pero sabiendo que un sector fácil de poner en actividad, el sector agropecuario, porque
los productores, como están apartados, no están en la aglomeración, y ese virus no quería nada con aglomeración de gente. Usted que está en sus campos por allá está más distante y podía tomar medidas de distanciamiento más adecuadas. Es decir, la producción agropecuaria siguió. Aquí se siguió trabajando y yo creo que eso hay que darle un reconocimiento a los productores agropecuarios mañana cuando fuere. Hay que darle un reconocimiento porque hay gente que siguió trabajando en medio de esta pandemia que prácticamente paralizó los países. Todos los países estaban paralizados por las actividades agropecuarias, siguieron, porque las vacas no se podían dejar de ordeñar. Porque si usted la deja de ordeñar, entonces cogen mastitis, se enferman. Y había que ordeñar la vaca y buscar la leche y llevarla y guardarla o hacerlo como hacían las procesadoras. Y eso se siguió trabajando, la industria azucarera siguieron trabajando. La zafra del 2020 no se podía dejar perder la caña, había que molerla. Entonces, todos esos problemas, pero el gobierno entonces no tuvo un equipo humano capaz de darle seguimiento a planes concretos. Y no hay un plan en el sector agropecuario que haya funcionado. Yo quisiera pensar que el plan comer barato del colmado, como dicen, del campo al colmado, es que ese plan está funcionando. Me imagino yo, porque ya eso fue anunciado con bombo y platillos, como se dice. ¿Y será verdad que está funcionando? Miles de colmados, yo no sé cuántos colmados, creo que fueron más de 30,000 colmados, creo que censaron a nivel nacional para conectarlo con ese programa de reducir la intermediación desde la finca al colmadero y del colmadero al consumidor. ¿Está funcionando eso? Difícilmente. Si estuviera funcionando, entonces INEPRE no estuviera con una sandez ahí de INEPRE para las madres y qué sé yo. INEPRE está de madre vendiendo funditas. Señores, lo que hay que hacer es producir. La producción agropecuaria es lo que reduce toda esa especulación de la intermediación. Si hay producción agropecuaria, no hay esos problemas, pero además tiene que haber responsabilidad y pagarle a los productores, porque fíjense cómo está en el caso de los cebolleros. Eso es una vergüenza, una pena. Que después que la gente comienza a producir y produce, entonces se tenga que caer en qué sé yo, estos vacíos o estas ambigüedades de que usted no sabe quién le puede comprar y si le compran no sabe cuándo le van a pagar o cómo le van a pagar, cuándo y qué sé yo. Entonces, ¿cómo es posible que existan estas situaciones todavía en el agro dominicano? Que productores pequeños de cebolla tengan que andar haciendo, ¿cómo se llama esto?, penitencias para que el Estado, el gobierno le pague 200 millones de pesos, qué sé yo, en una cebolla que tal vez ha sido utilizada por el mismo INEPRE para la venta y no tienen entonces con qué pagar. Verdaderamente increíble eso. No sé cómo será. Bien, el gobierno se ha empeñado desde el principio en hacer la carretera del AMBA. Se anunció como una APP. Y esa carretera, desde el principio nosotros decíamos que no se iba a poder hacer, porque ya el gobierno había denunciado el proceso de peaje sombra en la carretera del Nordeste, que ha sido desmontado el peaje sombra y se hizo todo un efecto publicitario de que pensábamos que los usuarios de esa carretera íbamos a tener ventajas o por lo menos un alivio en el pago del peaje, porque el Estado no tenía el mismo horizonte que tiene la compañía que firmó el contrato de APP con el gobierno, porque esa compañía firmó un contrato para cubrir sus pagos de capital y gastos de interés y cosas de esto. El gasto de capital y su interés y sus ganancias
en 30 años. Tienen 15, le han ido pagando un peaje sombra, se entendió que eso era leonino, hay que desmontar ese peaje sombra. Está muy bien. Miren, el Estado no va a seguir pagando esto. Muy bien. Los usuarios estaban pagando 1.800 o 1.900 pesos de peaje para ir a las terrenas. Lo he dicho otras veces. Si usted quita a la compañía que tiene ese contrato a 30 años, que ya tiene 15 cumplidos, le quedan 15 más. Usted no tiene que seguir el mismo patrón de cobro de ellos, porque el Estado Dominicano no tiene un horizonte de 30 años. Perdón, ni de 15. Sino que es un horizonte infinito el Estado Dominicano. Al final de los tiempos, quién sabe. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cobrarle al usuario 1.740 o 1.800 pesos? Es decir, 100 o 150 pesos menos que lo que cobraba la compañía que regentaba la carretera. Entonces, eso no tiene sentido. ¿Qué alivio tenemos los usuarios? Ninguno. El Estado sigue cobrando igual que como cobraba la compañía. Lo único que no le está pagando a la compañía. Porque ya la compañía no tiene la administración de la carretera, pero hay que pagarle entonces el dinero que ellos entienden que se debe, porque ellos invirtieron X en esa carretera y tenían que sacar el capital más lo que se iban a ganar, porque nadie va a invertir para perder dinero. Entonces se desmontó ese peaje sombra, pero eso desacreditó el ámbar, porque el ámbar, el que se quiere hacer el ámbar, lo primero que iba a exigir era un peaje sombra, porque ¿quién le garantiza que va a haber un flujo de vehículos por ahí? ¿Y cuánto será el peaje que habrá que ponerle para cubrir esa distancia de Santiago a Puerto Plata? Son 32 kilómetros, pero del Catey a la terrena, yo creo que no son 32 kilómetros, y tenemos que pagar 800 pesos ida y vuelta del Catey a la terrena. Entonces, ¿cuánto se va a pagar a Puerto Plata? 1.000 pesos ida y vuelta por la carretera. No sabemos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a anunciar primero que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta en esta semana. El descalabro como impronta.
a leer esos trabajos de Marino Vinicio Castillo, que son pedagógicos. Bueno, entonces decíamos nosotros que de esa carretera de Puerto Plata, el Estado, bueno, va a regalarle 20 millones de dólares a quien gane la oferta. Ya parece que se está organizando eso, salió en el periódico que se va a ofertar la nueva carretera, que tendrá una serie de túneles y, bueno, 4 vías a Puerto Plata, Santiago. Y además que se van a entregar en Punta Bergantín, que parece donde se va a instalar otro proyecto, perdón, un proyecto turístico. La carretera conducirá allá y ahí, dice, el Estado va a entregar bienes, naturaleza, en ese acuerdo de APP. No sabemos cómo ese negocio, cómo sería. Ahora, el director de la APP ha dicho que no hay pago de peaje sombra. Y yo me pregunto, ¿cómo se va a mantener esa carretera? Porque vale 400 millones de dólares esa carretera, según los cálculos o las informaciones que han brindado en los periódicos. Entonces, esos 400 millones de dólares, esa gente pondrán un límite de 30 años, probablemente, como hizo la compañía que estaba en Samaná. En 30 años ellos van a cobrar su dinero. ¿Cómo es que van a cobrar ese dinero? Si por ahí no pasan los suficientes vehículos, si la gente dice, bueno, yo no voy a pagar 1,000 pesos de peaje para ir a Puerto Plata, Santiago, por esa vía, yo me voy a ir por Navarrete. ¿Qué va a pasar? Que la carretera de Navarrete va a seguir dando servicio con un peaje. Si se va por la circunvalación de Santiago, pagaría 100 pesos. Si decide cruzar a Santiago, no paga nada. Entonces usted puede llegar a Puerto Plata, ir y venir en un tiempo más largo, no hay duda, pero usted no va a pagar los 1,000 pesos que probablemente tal vez le cobren por el peaje. Digo yo 1,000, que pueden ser más. Porque todo depende del retorno, cómo se ha hecho ese cálculo, que van ellos a hacer ahí, o tal vez eso va a ser, en vez de 30, será 45 años, quién sabe, para poner las cosas más lejos y entonces poder cobrar su dinero de inversión. Pero la verdad que eso, sin peaje sombra, yo no sé cómo eso va a funcionar. Es bueno que el gobierno explique bien esas cosas, porque después salen, entonces esos contratos, ese otro, que el Estado nunca sabe hacer contratos claros. Ese otro. Esos son como las leyes. Las leyes se hacen y nunca están claras y siempre están sujetas a interpretación. No se puede decir, mire, esto es lo que dice, la literalidad de la ley, como se dice. No hay forma de entender, porque los abogados no saben hacer leyes. Entonces los abogados que hacen contrato al Estado tampoco saben hacer contratos para el Estado. Siempre los benditos contratos dejan muchísimos vacíos y malas interpretaciones y al final terminamos el pueblo y el Estado mismo perdiendo cuando se hacen estos contratos con muchísimos avivatos y gente que siempre anda, como dicen, con el amaño o el apaño encima. Entonces, que hagan esos contratos y que se pongan bien claro, que la gente lo interprete y lo vea y lo sepa qué es lo que quiere decir aquello y que lo lean los abogados de los partidos de oposición, del partido del gobierno, para que después mañana nadie alegue ignorancia. Porque que eso es un problema que yo no sé por qué cada vez que se hace un contrato o se hace una ley en este país, nunca está bien claro. Entonces algo está pasando con los abogados, con los que redactan las leyes y los redactan los contratos, que no lo den a los agrónomos mejor. Digo yo que tal vez podemos tener, valga el insulto que yo le estoy dando a los abogados, que son mis queridos amigos y respetados, porque imagínense si hasta los hijos míos son abogados. Pero bien,
vamos a esperar a ver qué va a pasar con eso. El tren ha sido anunciado, un tren metropolitano, luego el gobierno sigue anunciando obras como si fuera una cosa. Yo no sé realmente cómo va a ser esto. Ese tren metropolitano está adjudicado ya, se va a llevar a licitación o se va a represupuestar, es decir, alguien ganó ese concurso en el 2004, porque aquí hay muchas obras que están ahí en obras públicas, que están siendo represupuestadas, adjudicadas en el 2004, en el gobierno de Hipólito Mejía, y la han reactivado ahí en obras públicas. Está pasando eso también. Señores, pero estos políticos son atrevidos. Ahí en obras públicas me dijo un ingeniero, ahí había una mafia, pero me dicen que desmantelaron ese departamento en la jurídica, no sé. Un ingeniero me contó. Él pagó por un contrato de 25 millones, qué sé yo, como 25 millones de pesos. Pagó por los derechos notariales, por notarizar, 2.500 pesos. El pago a un notario, que siempre eso es de ley, eso es de rigor. Pero ¿qué pasa? Que la misma obra se le ha hecho un adendum, y era poco, un adendum como de 2 millones de pesos, una cosa, era poco. Y le llama a una persona ajena al departamento ese, y le dice, mire, usted tiene que pagarme 40,000 pesos, 52,000, qué sé yo, pesos. ¿Por qué yo tengo que pagarle a usted? Por el contrato notarial, que hay que hacer un acto notarial para poder aprobarle ese adendum. Pero yo no puedo pagarle a usted, pero yo no sé quién es usted. Pues llame allá al departamento. Entonces llama, el ingeniero llama al departamento y le confirman si usted tiene que pagarle 52,000 pesos al abogado. Pero ¿y quién es ese abogado? Un abogado asociado. Señores, así es que andan las mafias. Abogados asociados en esto se lo buscan porque son legales, aparentemente legales. Es decir, trabajan para ellos, para esos departamentos jurídicos. Pero montan una mafia ahí de que ellos se la buscan para poner a quien les da la gana y que hagan esos cobros indebidos, ilegales, porque no se debe pagar tanto dinero por un adendum de 2 millones de pesos, por avalar eso, un notario. Pero eso lo desmantelaron en obras públicas porque era una mafia desordenada. Porque así hay muchísimas cosas que están pasando, lo que pasa es que no se sabe, no lo dicen. Dios mío, ¿y cómo que nos vamos a hacer en este bendito país? Ay, Dios mío. Seguimos, la verdad que andamos a tienta. Este es un país que anda muy mal, porque esas son cosas que uno entendía que ya esas cosas son corregibles en la administración pública, porque ¿cómo el asunto? Bueno, ya el tiempo, hay tantos temas que tengo ahí, pero yo quisiera que los adversarios de Balaguer, en vista de esta situación que hay ya anómala con la sequía y el problema del agua, que le prendan vela a San Balaguer. Y lo digo tal vez en tono jocoserio, porque son cosas que aquí yo he dicho que la historia tiene que juzgar los hechos justicieramente. Tiene que juzgarlo en forma también que ya pase el tiempo, porque yo decía, tal vez en 20 años es muy poco para reconocerle la obra de Balaguer, 20 años después de su muerte. Tal vez la acción sedante del tiempo tiene que coger más tiempo. Pero resulta que en 20 años ya hemos visto la acción justiciera. Es decir, ese veredicto que tiene que dar la historia, juzgar los hechos en forma desinteresada, yo diría. Y juzgarlo porque la ira popular y todos esos discursos hirientes y ofensivos a la figura de Balaguer
Pero hoy es que nos damos cuenta de la importancia de toda esa obra hidráulica de Joaquín Balaguer, porque solamente hablamos de los acueductos o hablamos de las presas, pero hay que hablar de los canales de riego también, de los canales de riego que alimentan acueductos, como ese canal de Villa González, Navarrete, el canal que ahora lleva el nombre del ilustre Patricio Francisco, ¿cómo era que se llamaba? Ulises Francisco Espaillat. Ese canal alimenta los acueductos de Villa González, los acueductos de Navarrete y todo eso. Entonces, toda esa obra hidráulica hecha por Balaguer, San Balaguer, dice Manuel Fermín, que el pueblo tenga que reconocer hoy que si no hubiera sido por ese caballero, esas presas que aún vacías, las que tienen poca agua, garantizan agua por lo menos para que esos pueblos no se rebelen, los pueblos que le asisten esos acueductos desde esas presas, o la ciudad de Santo Domingo con ese acueducto Valdesia Santo Domingo. Señor, ese complejo sobre el río Nizao, yo creo que la historia, como dicen, a la callada se venga. Y fíjense, en 20 años, cuando yo pensaba que esa obra debía ser juzgada a muchos años más, y hemos tenido que ya ir reconociendo la importancia de haber ese señor tomado las medidas que tomó, preservar los bosques y preservar el agua. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.